Y como lo que tenemos enfrente es un gobierno liberticida y radical, y lo que tenemos que esperar de este gobierno son continuos ataques a la libertad, es que apareció la nueva idea de poner el IVA al 21% de los servicios de salud y de educación privados. Te voy a poner el tema en contexto. España es el quinto país de la Unión Europea que menos recauda por IVA. Recauda menos del 6,6% del PIB. Reino Unido y Alemania recaudan el 7%, Francia más del 7%, Portugal prácticamente el 9%, Suecia recauda más del 9%, etc. La media de la Unión Europea es de un poco más del 7% del PIB. Entonces, España está por abajo. ¿Y por qué España recauda menos de IVA? Porque la proporción de bienes que están exentos de IVA o que están grabados con alícuotas reducidas o superreducidas es mayor que en otros países. Y además en España hay una mayor evasión que en parte está facilitada por esas mismas exenciones. Entonces, cada vez que la Comisión Europea, por ejemplo, analiza las cuentas públicas de España, siempre incluye la recomendación de modificar el IVA para potenciar su recaudación. Y esa recomendación es la excusa con la que el gobierno sanchista-leninista quiere hacer que los servicios privados de salud y educación pasen de estar tributados al 0% al 21%. Desde luego, no se trata de un fervor por hacerle caso a la Comisión Europea, porque ya te digo que la Comisión Europea dice muchas otras cosas. Le dijo Pedro Sánchez que el déficit del 2019 no podía ser de más del 2% y fue casi el 3%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Este intento de gravar la educación de salud privadas es simplemente una consecuencia del sesgo totalitario que en mayor o menor medida tienen todos los socialistas de todos los partidos. Ya por algo Mises, el gran maestro, dijo que todo socialista es un dictador disfrazado. Y ese sesgo totalitario de los socialistas de todos los partidos los impulsa a querer expandir el sector público y minimizar, o en algunos casos incluso suprimir por completo, el sector privado y la competencia que pueda hacer. Que en el camino, mientras ellos van poniendo en práctica esto, que en el camino los ciudadanos pierdan libertad, a ellos les trae sin cuidado. Para empezar, la recomendación de la Comisión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE, no es solo esa. La recomendación es la siguiente. Ellos dicen, tú España, tienes unas cotizaciones sociales muy altas. Si mal no recuerdo, son las cuartas más altas de la Unión Europea. Y al mismo tiempo recaudas poco de IVA porque tienes muchas exenciones y muchos bienes grabados a tipos reducidos. Entonces, y además tienes un problema de paro muy grande. Entonces, lo que le dicen los organismos internacionales a España es lo siguiente. ¿Por qué no bajas las cotizaciones sociales, compensas esa reducción con un incremento del IVA, eliminando deducciones, y entonces te va a quedar, tú vas a recaudar lo mismo, pero vas a tener más empleo y una economía más competitiva? ¿Por qué? Porque también al aumentar el IVA y reducir las cotizaciones sociales, la producción nacional puede competir en mejores condiciones con la producción importada. Entonces, incluso hasta permitiría aumentar las exportaciones, reducir las importaciones, mejorar el saldo exterior y por lo tanto reducir la deuda exterior. Esa es la recomendación real y verdadera. Entonces, si se suprimieran los tipos reducidos y exenciones del IVA, pero al mismo tiempo se compensara esa mayor recaudación con una reducción equivalente en las cotizaciones sociales, quedaría un sistema tributario mucho mejor, porque se favorecería el empleo,
los salarios de bolsillo crecerían, se reducirían los incentivos a la evasión tributaria y además el consumidor no se vería perjudicado. ¿Por qué? Porque, siguiendo con el ejemplo de los servicios de salud y educación, son servicios muy intensivos en mano de obra. Entonces, si tú le pones IVA, que hoy no pagan esos servicios, pero al mismo tiempo les reduces las cotizaciones sociales, esas empresas podrían no tener ninguna necesidad de incrementar los precios a los que venden sus servicios. Pero además, como digo, el reducir exenciones permitiría reducir la evasión. Y al reducir la evasión, es decir, aumentar la recaudación, permitiría nuevas reducciones de cotizaciones sociales con lo que sería la cadena de la felicidad. ¿Pero por qué digo que se reducirá la evasión? Porque el IVA, no sé si tú lo sabes o lo has olvidado, tiene un sistema implícito de control mutuo, porque si yo facturo, vendo con IVA, es decir, cobro IVA, luego a mí me interesa que todas mis compras, todos mis insumos que yo pague con IVA, tener factura, porque entonces yo tengo el IVA que recaudé junto con las ventas que yo hice y le resto todo el IVA que pagué en las compras de a mis proveedores. Entonces pago menos. Ahora, si tú eres de un sector exento y vendes sin IVA, tú no tienes mucho incentivo para estar pidiendo las facturas. Es verdad que la factura te permitiría también reducir el pago del impuesto de sociedades, por ejemplo. Pero el incentivo no es el mismo porque te podría estar ahorrando ya de mano un 20% si compras en negro sin IVA. Entonces, si tú pones IVA a todo, aunque sea con tipos reducidos, ese mecanismo de control mutuo volvería a funcionar. Entonces, necesariamente la evasión se reduciría. Conociendo a nuestro gobierno, podemos estar seguros que ese aumento del IVA del 0 al 21 para los servicios de salud y de educación privados no está pensado para reducir el déficit fiscal. Como dije antes, este es el mismo gobierno que acaba de dar barra libre a todos los niveles de la administración para que en 2020 y 2021 gasten lo que quieran. Y además, el IVA que recaudarían tanto todos los servicios de salud y todos los servicios de educación recaudarían un IVA que no alcanzaría ni siquiera para pagar el ingreso mínimo vital que este gobierno se sacó de la galera. Bueno, no solo el gobierno, ni un solo diputado fue capaz de votar en contra. Pero bueno, quiero decir que se sacó de la galera en el sentido de que no estaba contemplado en ningún presupuesto y sin embargo lo sacó adelante. Bueno, entonces ahora quieren poner un impuesto a dos sectores que están exentos y eso va a provocar una recaudación que ni siquiera alcanza para pagar ese ingreso mínimo vital. Entonces, ¿de qué se trata este aumento del IVA a la salud y a la educación privadas? Se trata simplemente de traducir los prejuicios ideológicos del sanchismo-leninismo en acciones concretas. Al sanchismo-leninismo no le gusta que el sector privado ofrezca servicios que se pongan a competir con el sector público y entonces desenmascaren la ineficiencia del sector público. Tampoco le gusta al gobierno que haya gente que se pueda permitir contratarlos. Lo más injusto de esto es que se va a gravar con IVA a la misma gente que ya paga 2 veces por la educación y 2 veces por la salud. Porque la gente que manda a sus hijos a una escuela privada, con sus impuestos, está pagando la educación pública para los hijos de otras personas. Y con lo que le queda, paga la educación privada para sus hijos. Y a esa persona, que en realidad es un benefactor de la sociedad, porque está, insisto, pagando la educación de los hijos de terceros, a esa persona el sanchismo-leninismo la quiere castigar. Porque simplemente no le gusta. Entonces, el IVA a la educación y a la salud es simplemente un paso más
hacia una sociedad menos libre y por lo tanto menos justa. Porque si los servicios de salud o de educación privados que tú contratas se hacen más caros, y se van a hacer más caros, tú a lo mejor ya no los puedes pagar. Entonces tú vas a tener menos posibilidades de elegir. Una sociedad con menos capacidad de elegir es una sociedad a la que el gobierno le va imponiendo los servicios que presta sin dejar alternativas. ¿Para qué? Para que la sociedad sea cada vez más dependiente del favor y del poder estatal. Si tú atacas dos sectores de actividad económica, las oportunidades de inversión rentable también se reducen. Y las oportunidades de desarrollo profesional fuera del aparato estatal también se reducen para quienes quieran hacer carrera en el sector de salud o de educación. Y todo eso, ¿a quién favorece? Da más poder a los sindicatos y a los burócratas. Y por supuesto que el hombre común pierde. Entonces, en el fondo, aunque te hablen del IVA, no te dejes confundir. Estamos hablando de un tema de libertad. El gobierno sanchista-leninista quiere presentar como una cuestión de justicia tributaria o de equidad social, cuando en realidad van a por tu libertad. No te confundas.